Hola, en el video pasado nos habíamos quedado en la demostración de la proposición que dice que la medida exterior cumple que es sigma subaditiva, este de acá, la medida exterior de cualquier conjunto numerable es 0, la medida exterior es invariante bajo traslación y la más importante es que la medida exterior es igual a la longitud de cualquier intervalo. Entonces es una buena extensión en un principio del concepto de longitud, se puede decir. Entonces hoy lo que vamos a ver, vamos a probar algunas otras propiedades para que veamos pues, cómo funciona la medida exterior. Entonces le voy a poner aquí proposición. Entonces ahora lo que vamos a probar es lo siguiente. Supongamos, o sea, E subconjunto de R tal que la medida exterior de ese conjunto es igual a 0. Tal que la medida exterior de E es igual a 0. Entonces, se cumple lo siguiente. Entonces, para cada A subconjunto de R, se tiene que la medida exterior de E unión A, o sea, cuando un conjunto A le une en un conjunto de medida 0, se queda la medida de A, pero también la medida exterior, ambas, la medida exterior de un conjunto A y le quitan un conjunto de medida 0, esto es igual a la medida exterior de A. ¿Sí? Básicamente lo que nos está diciendo este resultado es que pues cuando le uno o le quito conjuntos de medida exterior 0, pues la medida pues no le afecta. ¿Está bien? Se queda invariante. Bueno, entonces vamos a hacer la demostración. Entonces, primero, es claro que la medida exterior de E unión A, pues esto es menor o igual por el resultado de la sigma subaditividad. Esto es menor o igual que la medida exterior de E más la medida exterior de A. ¿Está bien? Pero la medida exterior de E es 0, entonces esto es igual a la medida exterior de A. Entonces tenemos una desigualdad de aquí para acá. Bueno, y para la otra, entonces vamos a ver también. Vamos a ponerle así, coma también. Sabemos que la medida pero primero, A está contenido en E unión A por conjuntos, ¿no? Entonces, la medida exterior de A es menor o igual que la medida exterior de E unión A. ¿Está bien? Entonces, pues se tiene la otra desigualdad. Aquí usamos la propiedad de que es monótona la medida exterior, que también lo demostramos en las clases pasadas. Por tanto, la medida exterior de E unión A, pues es igual a la medida exterior de A. ¿Sí? No hay mayor problema en probar pues esta igualdad. ¿Sí? Nada más usaron dos propiedades. Bueno, ahora para el otro. Recordemos, vamos a utilizar mucho esto. Recordemos que A menos E en realidad se puede escribir como A intersección E complemento. Así. Entonces otra vez, como es una intersección, se va a tener una desigualdad porque la medida exterior es monótona. Por tanto, como A intersección o A menos E es igual a A intersección E complemento, pues esto está contenido en A. Entonces,
pues de aquí se deduce que una desigualdad, ¿no? La más fácil, la medida exterior de A menos C, pues es menor o igual que la medida exterior de A. Ahí está. ¿Está bien? Entonces, pues eso, nos faltaría probar la otra desigualdad. Ya nomás lo voy a poner aquí por demostrar. La medida exterior de A es menor o igual que la medida exterior de A menos C. Bueno, esta se necesita un poco más de, por lo menos, pasar a la definición de la medida exterior. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, recuerden que no es la medida exterior de un conjunto. Vamos a ponerla por acá. Dejen por esta línea, no sé por qué se quedó ahí. Está por acá. Ajá. La medida exterior de un conjunto es el ínfimo de las sumas de longitudes de intervalos de una sucesión de intervalos cuya sucesión cubre al conjunto. Entonces voy a utilizar esto para demostrar esta desigualdad. Entonces voy a tomar una sucesión de intervalos que cubran a A menos C, este de acá. Entonces lo que voy a demostrar es que la medida exterior es menor o igual que la suma de esas longitudes. Y como fue cualquiera de las que cubren a unión A menos C, entonces la medida exterior pues de A va a ser menor o igual porque el ínfimo es la más grande de las cotas inferiores. Entonces eso es lo que voy a hacer ahorita. Bueno, entonces pues sea I desde I igual a 1 hasta infinito una sucesión de intervalos tal que, vamos a ponerlo así, tal que A menos E está contenido en la unión de los I desde I igual a 1 hasta infinito. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Entonces, fíjense. Por tanto, si a esto le uno de ambos lados E, me va a quedar lo siguiente. Entonces me va a quedar, por tanto, E unión, y este lo voy a pasar como lo habíamos dicho, A intersección E complemento. Está contenido en E unión, la unión de los I desde I igual a 1 hasta infinito. Así. ¿Está bien? Entonces utilizamos las propiedades distributivas para saber quién es esto de acá. Entonces, pues esto es, de aquí lo que vamos a deducir es que esto es E unión A intersección E unión E complemento. Y aquí lo vamos a poner que esto está contenido. Aquí no le vamos a hacer nada. Esto está contenido en E unión, la unión de los I desde I igual a 1 hasta infinito. Así tal cual. A ese no le hicimos nada hoy. ¿Está bien? Pero, pues esto que está acá, este es el total. Esto es todo R. Entonces, cuando yo lo intersecto con un subconjunto, pues queda lo más chico. Entonces, de aquí se va a deducir que E unión A, porque esta intersección va a quedar que es el más chico, va a ser igual, va a estar contenido en E unión, la unión de los I desde I igual a 1 hasta infinito. Pero este de acá contiene a A, ¿está bien? Porque es la unión. La unión es el conjunto, es más grande que los uniendos, ¿está bien? Bueno, por tanto, si yo saco medida exterior de ambos lados desde aquí hasta acá, a estos dos, va a quedar lo siguiente. La medida exterior de A, pues es menor o igual que la medida exterior de E unión, la unión de los I desde I igual a 1 hasta infinito. Pero
esto de acá es menor o igual por ser sigma subaditiva, ¿no? La propiedad que probamos ayer, bueno, en la otra clase. Entonces la medida exterior de esa unión es menor o igual que la medida exterior de E más la suma de las medidas exteriores de II, desde I igual a 1 hasta infinito. Pero, por lo que ya probamos, las medidas exteriores de los intervalos son las longitudes. Y como estoy suponiendo que esto es de medida exterior 0, entonces esto me va a quedar que es igual a la longitud de cada intervalito. Igual a la suma de las longitudes de cada intervalito desde igual a 1 hasta infinito. Por tanto, lo que estamos viendo es que cualquiera de estos es mayor o igual que este. Entonces, el ínfimo de todas esas sumas de longitudes que cumplen esto, pues va a ser mayor o igual que esto. Por tanto, pues ya deducimos de acá que la medida exterior de A, pues es menor o igual que la medida exterior de A menos C. ¿Sí? Porque estábamos tomando una una sucesión de intervalos que cubren A menos C y estamos demostrando que cumplen esta desigualdad. Y este es el ínfimo de estas cosas. Bueno, entonces es decir, ya nomás aquí concluimos, la medida exterior de A es igual a la medida exterior de A menos C. Y ya, ¿sí? Entonces, pues se tiene que... son iguales, ¿sí? No afecta a la medida, no afecta a la medida de un subconjunto si le uno o le resto un conjunto de medida exterior 0. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a pasar ahora a una proposición importante, porque si ustedes se dan cuenta, aquí en esta propiedad que probamos, nosotros probamos esto, que es sigma subaditiva. Pues es natural preguntarse en qué caso esto se da la igualdad, ¿sí? En qué caso yo puedo decir que esos son iguales. Eso va a ser un paso importante para nosotros para construir la integral del Lebesgue. En algún momento vamos a necesitar que los conjuntos que yo tenga se puedan abrir la medida exterior de la unión como la suma de las medidas exteriores. Entonces lo que vamos a probar es que eso se cumple en particular para un caso especial de intervalos. Entonces fíjense, este hecho es que esa igualdad se dé de la medida exterior de la unión igual a la suma de las medidas exteriores. Esa es muy importante. Entonces vamos a probar primero un caso sencillo en donde sí se cumpla para que vean por qué es complejo tener cosas que hacen eso. Bueno, entonces aquí le voy a poner proposición, pero con negro. Entonces proposición. Entonces, en el caso en el que sí se cumplen es exactamente cuando son una familia de intervalos ajenos 2 a 2. Entonces, sea I, desde I igual a 1 hasta infinito, una familia de intervalos, ¿sí? Tales que I intersección, vamos a poner I1 intersección I2 es vacío para cada índice I1 distinto de I2, perdón, de I1 distinto de I2, ¿sí? O sea, que le voy a poner aquí, en realidad lo que está diciendo aquí es que son ajenos o disjuntos 2 a 2. Es lo que lo podemos resumir así, o seguro lo han escuchado así. Entonces supongamos que tenemos una familia de intervalos disjuntos 2 a 2. Entonces, ahora sí, se viene la igualdad. Entonces, sí se cumple en este caso que la medida exterior de la unión de los II desde I igual a 1 hasta infinito, esto sí es igual a la suma de las medidas exteriores de los II desde I igual a 1 hasta infinito. ¿Está bien? Entonces, en este caso, sí se cumple la medida exterior de I
La medida exterior de la unión de los II es la suma de las medidas exteriores. Vamos a ver por qué es compleja la demostración. ¿Qué necesito para que eso suceda, no? Les digo, estamos en un caso muy particular donde son intervalos ajenos 2 a 2. De hecho, aquí tendría yo que poner la longitud, pero vamos a dejarlo así para que se vea lo que queremos, a lo que queremos llegar. Entonces, demostración. Vamos a hacer la demostración. Demostración, pues hay una que es obvia, ¿no? Claramente. Ya sabemos siempre que la medida exterior de la unión es menor o igual que la suma de las medidas exteriores de los conjuntos. ¿Sí? La medida exterior de una unión es menor o igual que la suma de las medidas exteriores. Entonces, allá. Ahora lo voy a poner aquí lo que queremos demostrar. Queremos demostrar la última. Digo la otra, por demostrar la suma de las medidas exteriores de los intervalos. Esto es menor o igual que la medida exterior de la unión. ¿Está bien? Entonces, otra vez, recuerden quién es esto. Esto es un ínfimo de sumas de longitudes de intervalos cuya unión cubren a la unión de los I por definición de la medida exterior. ¿Sí? La definición que tenemos acá. En lugar de aquí considerar A, considera la unión. Entonces, esa es la definición que vamos a utilizar. Bueno, entonces lo que voy a dar es, pues hace rato, lo vamos a hacer como hace rato. Entonces, primero, no, antes. Esto se da trivialmente cuando la medida exterior de la unión, esta, es infinito. Claramente, si medida exterior de la unión de los I desde igual a 1 hasta infinito es igual a infinito, entonces se cumple. Se cumple lo anterior, ¿no? Vamos a ponerlo así. Entonces ya no nos tenemos que preocupar en el caso en que la medida exterior de eso es infinito. Entonces ahora supongamos que la medida exterior de la unión de los II desde I igual a 1 hasta infinito es finita. ¿Está bien? Entonces vamos a hacer lo que les decía. Entonces, a ver, permítame. Ok, bueno, entonces supongamos que eso pasa. ¿Qué sucede aquí en el caso en que la medida exterior de esa unión es finita? Queremos probar esto de acá, no se les olvide. Queremos llegar a esa desigualdad. Bueno, lo que sí podemos decir es, como cada intervalo está contenido en la unión, ¿sí? Recuerden que la unión siempre es más grande. Entonces, pues la medida exterior de esto pues es menor o igual que la medida exterior de la unión. Pero esta es finita. Entonces, estos intervalos, esta es la longitud al final, porque son intervalos. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Entonces esta es la longitud, pero ya no me acuerdo cómo habíamos... longitud con L, así. Así. Entonces, perdón, pero es longitud de II. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Y aquí de hecho le podemos poner para todo I. Entonces esto es finito. Para todo I igual a 1, 2. ¿Qué es lo que quiere decir en este caso? Entonces quiere decir que los intervalos son intervalos acotados. Por tanto, II es un intervalo acotado para cada I igual a 1, 2, etcétera, ¿no? 1, 2 para cualquier I en N. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cada intervalo entonces, voy a poner por acá, que pues puede ser que cada uno de estos sea pues algún intervalo cerrado,
puede ser que sea un intervalo de esta forma, puede ser que sea un intervalo de esta forma, o finalmente pues puede ser que el intervalo sea así. ¿Está bien? O sea, estamos en el caso en que los intervalos son acotados. No sabemos más, pero sabemos que se ven así. Vamos a suponer que todos son de esta forma. Van a ver que el argumento, si lo pensamos con cualquier otro caso, es el mismo. Entonces, vamos a llegar a un momento en el que digamos, pues observemos que aquí el argumento sigue siendo el mismo sin importar cuál sea el intervalo, de qué tipo. Bueno, entonces, supongamos, o sin pérdida de generalidad, supongamos que cada intervalo es cerrado. De esta forma. Para todo i igual a 1, 2, 3, etc. ¿Está bien? Supongamos que es de esa forma. Vamos a ver que en realidad, pues, el otro argumento en los otros casos es el mismo. Bueno, entonces ahora sí, fíjense lo que voy a hacer. Entonces, ahora, sea una familia de intervalos JK, familia de intervalos tales que cumplen lo siguiente, tales que la unión de estos i desde igual a 1 hasta infinito está contenido en la unión de los JK. No, permítame. Primero lo que tengo que hacer es esto, lo siguiente. Voy a dar primero un epsilon, antes de eso. Sea epsilon mayor que 0. Entonces existe una familia de intervalos JK desde k igual a 1 hasta infinito, tales que cubren a la unión de todos estos intervalos, y además se cumple que a ver, permítame. Ok. Y, o sea, sea epsilon mayor que 0. Entonces existe una familia de intervalos JK sobre K, tales que cubren a la unión de los i, y además la suma de las longitudes de estos, a la L, de las longitudes de estos JK desde K igual a 1 hasta infinito es menor que la medida exterior de la unión desde i igual a 1 hasta infinito más epsilon. ¿Por qué existe esto? Porque si ustedes se acuerdan de la propiedad del ínfimo, como es finito, cuando yo me recorra hacia adelante de un ínfimo, que es este de acá, yo voy a encontrar en medio un elemento del cual estoy tomando el ínfimo en medio. Entonces aquí le voy a poner que esto se debe a la propiedad del ínfimo, ¿sí? Esa que se recorren hacia adelante, ahí hay un elemento del cual están tomando el ínfimo por debajo, ¿sí? En realidad aquí debe haber mayor o igual que la medida exterior de la unión, pero no se la voy a poner, no es necesario. Entonces, si yo doy epsilon mayor que 0, existe una asociación JK de intervalos que hacen esto y esto. ¿Está bien? Vamos a juntar eso ahorita. Bueno, entonces, ahora sí. Fíjense, aquí es donde les digo que va a importar, que no importa tanto el caso en el que estamos considerando, solamente es para visualizarlo. Entonces, y que lo pueda explicar, fíjense. Entonces, sabemos que la asociación de intervalos son ajenos 2 a 2.
como esta sucesión de intervalos son disjuntos 2 a 2, entonces podemos suponer que se ven así. Fíjense, podemos suponer que a ver, permítame, no, ya la regué. Bueno, no la regué tan feo. Es que en realidad, fíjense, aquí es donde no me di cuenta que es lo que quería hacer. De hecho, aquí está. Esto de aquí. Aquí fue donde se me olvidó algo. Queremos demostrar esto de acá. ¿Sí? Ahorita no hemos mencionado nada sobre esto. ¿Está bien? ¿Se dan cuenta? Solo es que todos son acotados y por la propiedad del ínfimo existe una longitud, una suma de una sucesión de intervalos JK que hacen todo esto. ¿Está bien? Ajá. Aquí es donde iba yo a hacer otra cosa, fíjense. Entonces, como queremos demostrar esto es una serie. Entonces, pues vamos a demostrar que sus sumas parciales cumplen esa desigualdad. Entonces, por demostrar, vamos a poner así, sea n en n. Entonces, fíjense, voy a demostrar que sus sumas parciales cumplen esta desigualdad. Entonces, por demostrar, la suma de las medidas exteriores de los II, pero nada más hasta n, es menor o igual que la medida exterior de la unión de los II, desde I igual a 1 hasta infinito. Esto es lo que voy a demostrar. ¿Está bien? Porque entonces, si esto vale para toda n, pues cuando n se va a infinito, pues esto es la suma hasta infinito. ¿Está bien? Que esta serie es convergente porque es menor o igual que esto. ¿Está bien? Bueno. Entonces, aquí. Entonces, como todos estos son ajenos, ahora sí, puedo suponer que los que estoy tomando, en el argumento que ahorita les dije, I1, I2, hasta IN, nada más con los que estoy tomando, se ven así. Se ven así en R. Fíjense, nada más lo voy a dibujar para que lo vean. Si aquí está la recta real, entonces puedo suponer que se ven así. Si no fuera el caso, los renombro A1, B1, por aquí estaría. Recuerden que estamos suponiendo que todos son cerrados. Por aquí está, como deben de ser ajenos 2 a 2, A2. Aquí estaría B2. Por aquí estaría A3. Y por aquí estaría B3. Y así, etcétera, hasta el último. Que sería, por aquí estaría AN. Y por aquí estaría BN. O sea, vamos a suponer que los N que tomé en el argumento del principio se ven así. Entonces se dan cuenta que hay unos espacios. Acá. Voy a poner así acá. Aquí hay otro. Son los espacios donde hacen que sean ajenos. Oye, bueno. Supuestamente deben de estar aquí, no. Aquí, por aquí hay otro. Y por aquí viene otro. Y por aquí viene otro. Y por aquí pues hay más espacios ajenos. ¿Está bien? Entonces aquí es el argumento donde les vamos a usar fuertemente que son cerrados 2 a 2. Porque entonces lo que vamos a considerar es tratar de completar desde aquí hasta acá con los pedacitos rojos. Entonces, sea la sucesión de intervalos, en este caso van a ser intervalos abiertos, BI menos 1, AI, desde I igual a 2 hasta N. ¿Quiénes son estos? Pues son los pedacitos en rojo. Véanse, para I igual a 2 es de B1 a A2. Para I igual a 3 sería de B2 a A3 y así. Para el último sería de BI menos BN menos 1 a AN, o sea, sería este pedazo de acá, el último. ¿Está bien? Entonces, estos lo que hacen son completan el intervalo A1, BN, así tal cual. ¿Está bien?
Entonces, si los intervalos fueran distintos, se sigue un argumento similar. Si los intervalos no fueran cerrados todos por ambos lados, se usa un argumento similar. O sea, lo que estoy diciendo es que puede ser que entonces aquí este sea así, pero este sea así. Puede ser que este pues se quede así, pero a lo mejor el siguiente es abierto por ambos lados. Entonces es un poco difícil de escribir en este caso porque, por ejemplo, si el primero fuera así, entonces aquí tengo que tomarlo cerrado y cerrado. Pero si el A3 fuera así, en lugar de tomarme este de acá abierto, lo tendría que tomar cerrado para que complete. Y aquí lo debería tomar abierto. Entonces el siguiente aquí lo tendría que tomar cerrado. Entonces aquí van a diferir de cerrado a abierto, según sea el caso. Entonces vamos a evitarnos ese problema y vamos a suponer solamente que estamos en el caso cerrado de ambos lados. Porque en los otros casos generales, lo único que tendríamos que hacer es construir los intervalitos en rojo de tal manera que completen todo el intervalo desde el primero hasta el último. ¿Está bien? Eso es lo que se necesita hacer nada más. Por eso aquí la hipótesis de que sean cerrados todos por los lados nos ayuda a escribir, pues a lo mejor de manera fácil, los huequitos que quedan. ¿Está bien? Bueno, entonces esa es la observación que les iba a decir que es necesaria hacerla para los otros casos. Bueno, entonces vamos a sumar de ambos lados la longitud de todos estos intervalos en rojo. Sumamos de ambos lados esta cantidad, la suma de las longitudes de AI menos BI menos 1 desde I igual a 1 hasta N. Pero ¿acá dónde lo vamos a sumar? Se lo vamos a sumar exactamente a este de acá. Lo voy a poner aquí morado. A esto. ¿Está bien? Entonces se la sumamos de ambos lados y ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar la suma de las longitudes. La suma de las longitudes de los JK desde K igual a 1 hasta infinito. Y le sumo esto, la suma de los AI menos BI menos 1 desde I igual a 1 hasta N. Y esto es menor o igual que la medida exterior de la unión de los II desde I igual a 1 hasta infinito más epsilon, porque esta es así me dice la desigualdad, y a esto le sumo todavía el pedazo que me falta, que le estoy sumando de ambos lados, más la suma de los AI menos BI menos 1 desde I igual a 1. Ah, no, es en realidad desde I igual a 2, sí, cierto, desde I igual a 2 hasta N, también acá, desde I igual a 2 hasta N, entonces queda más o menos así. Sumando ambos lados, pues esa cantidad a la morada nos va a quedar esto. ¿Está bien? Bueno, entonces guardemos esto ahorita, punto. Bueno, por otra parte, como tengo una cantidad finita de intervalos, espérame, ahí está. Por otro lado, fíjense, pues tengo una cantidad finita de intervalos que agarré, I, ¿sí? Y esos están contenidos acá, a la unión de los I desde I igual a 1 hasta N. Entonces, si yo agarro un elemento en esta unión, va a estar en alguno de estos. Y entonces cualquier elemento de acá va a estar en una cantidad finita de elementos de los JK, porque estos son finitos. ¿Sí? Puede ser que se repitan, puede ser que, por ejemplo, si agarro un elemento otra vez vuelva a caer en el J1. Si agarro otro elemento puede ser a lo mejor que caiga en el J2. Pero a lo mejor agarro otro elemento y vuelve a caer en el J2. Entonces se repite, de todos modos existe una cantidad finita. Bueno, entonces por otro lado, espérame aquí, por otro lado, ¿sí? Existe una cantidad finita
de intervalos JK tales que pasa lo siguiente, fíjense, tales que la unión de estos II desde igual a 1 hasta n pues está contenido en la unión de los JK, vamos a decir desde K igual a 1 hasta m. ¿Está bien? Entonces hay una cantidad infinita de esos. Entonces, por tanto, si yo agarro el intervalo A1, perdón, coma Bn, ¿cuál es? Es este de acá, el que va de aquí hasta acá, lo voy a poner hasta acá. Este es el intervalo A1Bn. ¿Está bien? Entonces, fíjense, si ese está ahí, ¿qué puede pasar? Si yo agarro un punto acá, en este intervalo, pues puede ser que caiga en uno de estos, en un II, entonces va a estar en algún J. Pero puede ser que no, puede ser que caiga en un pedazo rojo, entonces va a estar en los pedazos que completan. ¿Está bien? Entonces, por ese argumento, entonces vamos a tener que el intervalo completo de A1 a Bn va a estar contenido en la unión de los JK desde K igual a 1 hasta m, perdón, pero también unión la unión de los intervalitos que le pego, que sería BI menos 1, AI desde I igual a 2 hasta n. Ahora sí, este cubre todos el intervalo A1BN. Pero, por otro lado, o de aquí se deduce, por tanto, pues la longitud de este intervalo de A1, Bn, pues es bueno, vamos a ponerlo así. Por tanto, la longitud de este intervalo es Bn menos A1, así. Que es la longitud de ese intervalo, es la longitud de A1 a Bn, así. ¿Está bien? Pero este de acá, pues es igual a la medida exterior del intervalo, A1 Bn. Pero eso de ahí, por monotonía, es menor o igual que la medida de estos. ¿Está bien? Entonces es menor o igual que la medida de la unión de los JK desde K igual a 1 hasta M, más las sumas de las medidas exteriores, pero en realidad son de estos intervalitos que son las longitudes de BI menos 1, AI, algo así, desde igual a 1 hasta N. Pero este de acá, si ustedes se dan cuenta, este de acá es menor o igual que la suma de las medidas exteriores de estos intervalos, pero como son intervalos, eso es la longitud de los JK desde K igual a 1, desde K igual a 1 hasta M. Y más, si ya calculo la longitud de estos, pues me queda AI menos BI menos 1, desde I igual a 1 hasta N. ¿Está bien? Pero fíjense, este de acá es menor o igual que a ver cuál. Ajá, los JK son menores o iguales que la longitud de todo, pero la longitud de todo es menor o igual que esto. Entonces eso de ahí, bueno, ya lo tenemos acá. Esta de acá es completa, sumándole ya los intervalos estos, los pedazos en rojo, es menor o igual que todo esto. ¿Está bien? Entonces lo voy a poner. Bueno, entonces aquí es una suma finita, pero esto es menor o igual que la suma de las longitudes de los J, como le pusimos acá arriba, JKs, sí, exacto. JKs desde K igual a 1 hasta infinito. Está bien, más la suma de AI menos BI menos 1 desde igual a 1 hasta N, pero ya vimos que esta suma de acá es menor o igual que la medida exterior de la unión más epsilon más la suma esa.
Entonces esto es menor o igual que la medida exterior de la unión de los I desde I igual a 1 hasta infinito, más epsilon, más este mismo término de acá, más la suma de AI menos BI menos 1 desde I igual a 1 hasta N. ¿Está bien? Bueno, pero fíjense, este intervalo lo podemos separar como la suma de las longitudes de los intervalos cerrados, los IIs, más los pedacitos en rojo, la suma de las longitudes de los pedacitos en rojo. Por eso hice el dibujo acá. Son estas más estos pedacitos. Entonces los separo. Entonces esa longitud de ahí, esta de acá se puede escribir como la suma de las longitudes de los intervalos II, los cerrados, hasta N, más la suma de los otros, de los pedacitos AI menos BI menos 1. Vamos a poner así, AI menos BI menos 1 desde I igual a 2 hasta N. Y esto es menor o igual que esto. La medida exterior de la unión de los II más epsilon más la suma de los AI menos BI menos 1. Y aquí es desde 2. También aquí me falló. Desde 2 hasta N. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues mochamos esto. Lo mochamos y entonces ya en conclusión nos va a quedar que nos van a sobrevivir estos. Entonces, la suma, voy a poner así. La suma de las longitudes de los II desde I igual a 1 hasta N es menor o igual que la medida exterior de la unión de los II desde I igual a 1 hasta infinito más epsilon. Pero esto, ¿quién es? Esto es la suma. Como cada I es un intervalo, ya probamos que la longitud es igual a la medida exterior. Esto es la suma de las medidas exteriores. Oye, no va a caber. Esto es la suma de la medida exterior de I desde I igual a 1 hasta N. Entonces, si hacemos, como fue para cualquier epsilon, si hacemos epsilon tender a 0 y hacemos también N tender a infinito, llegamos a que la suma de las medidas exteriores de los II desde I igual a 1 hasta infinito es menor o igual que la medida exterior de los II, de la unión de los II desde I igual a 1 hasta infinito, y así solito. Y esta es la otra desigualdad que queríamos. ¿Se dan cuenta? Nosotros ya trivialmente teníamos esta desigualdad y ahora demostramos esta de acá. La suma de las medidas exteriores de los intervalos II es menor o igual que la medida exterior de la unión. Ya más aquí le ponemos. Por tanto, pues son iguales. Es igual a la suma de las medidas exteriores de los II desde I igual a 1 hasta infinito. Y ya. Entonces, pues por lo menos tenemos un ejemplo de familias o de sucesiones de subconjuntos de R donde se da la igualdad entre la medida exterior de la unión y la suma de las medidas. ¿Qué caso? En particular, bueno, un caso es este. Cuando es una sucesión de intervalos disjuntos 2 a 2. Vamos a ver más adelante que se abran de esta manera sucesiones de subconjuntos ajenos con respecto a la medida exterior es útil. Eso va a ser útil para la integral del Lebesgue. Bueno, y hay otro caso en el que nosotros podemos verificar que efectivamente se puede abrir la unión de la medida exterior de la unión igual a la suma de las medidas exteriores. Entonces, a los conjuntos que pueden hacer esto, o conjuntos que pertenezcan a una clase de conjuntos que pueden hacer eso, los vamos a llamar de una manera especial. Los vamos a llamar
conjuntos medibles o conjuntos Lebesgue medibles. Adelantándome un poco, lo que quiero decir es que los conjuntos medibles o Lebesgue medibles van a tener la particularidad que cada vez que tome yo una sucesión de conjuntos de ese tipo ajenos o disjuntos 2 a 2, se va a cumplir siempre esto. Esa es la importante. Por eso no se estudia la medida exterior, como la definimos, como la medida de Lebesgue, sino la medida de Lebesgue la vamos a restringir, o la medida exterior la vamos a restringir a una familia especial llamada conjuntos medibles, en donde pueda yo hacer esto para cualquier sucesión de conjuntos disjuntos 2 a 2. Esos van a ser los conjuntos Lebesgue medibles. Y eso da para mucha teoría. Saber esto de los conjuntos medibles pues es otro rollo. Bueno, se puede, de hecho hasta se puede ver en un seminario solamente conjuntos medibles. Y cuáles sí y cuáles no. Y se puede hasta construir un conjunto que es un subconjunto de R que no es Lebesgue medible y lleva otras implicaciones. Y es otra teoría que no vamos a ver acá. Entonces, vamos para allá, a construir los conjuntos Lebesgue medibles y después ya definir formalmente cuál es la medida de Lebesgue. Por eso ahorita nada más dijimos que es la medida exterior de Lebesgue. Bueno, para allá vamos. Bye.